Había algo extraño en la forma en que ella sostenía la copa. No era falta de elegancia. El vestido de gala azul cobalto destellaba bajo los candelabros de cristal báquea, con la precisión de una joya. Y su postura era impecable. El moño rubio oscuro, sin un solo cabello fuera de lugar. Los hombros alineados, con la exactitud de quien practicó la postura, no como un hábito social, sino como un protocolo funcional. Era otra cosa. Era la forma en que sus dedos envolvían el cristal de la copa, no con la ligereza distraída de quien sostiene champán en una fiesta, sino con la atención específica de quien sostiene un objeto desconocido y está monitoreando activamente su propia presión, para no apretar demasiado ni soltar antes de tiempo. A su alrededor, el vals de Strauss inundaba el salón con la generosidad de la música escrita para espacios inmensos y grandes ocasiones. Cientos de invitados con vestidos de alta costura y smokines circulaban con la fluidez de las personas que crecieron aprendiendo cómo moverse en ese tipo de ambientes. Los saludos calculados. La risa en el volumen exacto. El arte de estar presente, sin estar demasiado disponible. Ella estaba de pie en la primera fila de la pista de baile, como una figura, en un cuadro, que no había sido pintado para incluirla. Y entonces, las puertas del salón se abrieron. El estruendo llegó antes que cualquier palabra. El impacto de las puertas dobles de roble contra la pared. El sonido de pasos rápidos y coordinados sobre el mármol. Y luego la voz que cortó el vals en medio de una frase musical con la autoridad de quien no pide permiso para interrumpir. Policía Federal, que nadie se mueva. En el escenario, un hombre con la copa alzada para un brindis que nunca llegaría, se quedó absolutamente inmóvil, no por obediencia a la orden, sino por ese tipo de parálisis que ocurre cuando el cuerpo procesa una información que la mente todavía se niega a aceptar. El bronceado artificial de su rostro fue perdiendo color de forma gradual, como tinta diluida en agua muy lentamente. La sonrisa se había congelado en su cara con la extraña cualidad de las expresiones que permanecen después de que el sentimiento que las produjo ya se ha ido. Sus ojos barrieron el salón. La encontraron a ella. Ella no tenía odio en el rostro. Tenía la expresión de alguien que verificas, y una ecuación cuadró. La confirmación serena de una cuenta que se hizo correctamente. La voz que ella misma se había susurrado más temprano esa noche, baja y sin inflexiones, como quien lee un estado de cuenta en voz alta, solo para confirmar los números. Los activos líquidos habían sido desviados a través de un fondo de inversión en derechos crediticios no estandarizado. El código SWIFT de la cuenta en el extranjero terminaba en XG77. La memoria USB estaba en su sostén. Ella había contabilizado hasta el último centavo. Pero para entender cómo una empleada de la sala de correspondencia llega a ese salón con ese vestido y esa memoria USB, necesitamos volver al subterráneo. Necesitamos bajar hasta donde no hay ventanas, donde el neón parpadea y el mundo de allá arriba existe solo como un sonido que se filtra por el ducto del ascensor. La sala de correspondencia del Banco Meridional estaba en el sótano del edificio principal. No el sótano del estacionamiento, sino el sótano funcional. Ese piso que existe en todos los grandes edificios corporativos y que nadie visita intencionalmente, pero que es donde ocurre una parte sustancial del trabajo real. Iluminación de neón había sido instalada en una remodelación hacía 15 años y que parpadeaba levemente desde hacía 7. Un parpadeo tan constante que quienes estaban allí habían dejado de notarlo, excepto ella, que había solicitado formalmente 3 veces, por correo electrónico, el cambio de la lámpara, y había recibido 2 confirmaciones de lectura y 0 respuestas prácticas. Olía a papel viejo mezclado con tinta de impresora y al fondo seco del aire, sin circulación natural. Había pilas de sobres, había sellos alineados por tamaño sobre la almohadilla de goma. Había máquinas franqueadoras que producían un ruido específico, no alto para los estándares del mundo exterior, pero en un espectro de frecuencia que llegaba al oído con una insistencia que se acumulaba a lo largo de las horas. Había una caja de tapones para los oídos de espuma naranja, junto al cajón de los clips, porque ella había aprendido, con el tiempo, que esa era la única forma de hacer que el trabajo funcionara. Se llamaba Iris Fontana, y tenía entre 28 y 32 años. Dependiendo de qué aspecto de su apariencia se observara. Su rostro tenía una juventud que sus ojos no confirmaban del todo. No por tristeza, sino por la cualidad específica de atención que existe en los ojos de las personas que procesan su entorno de forma diferente a la mayoría, y que por eso registran más de lo que la mayoría nota. Su piel muy pálida rara vez veía el sol directo. Su ruta era casa, metro, sótano, metro, casa, con variaciones que no incluían una exposición solar significativa. Su cabello rubio oscuro estaba recogido en un moño, con la precisión de quien no deja margen a variables. Cada pasador en el lugar
Exacto, la tensión calibrada, para sujetar sin apretar demasiado. Porque apretar demasiado, le producía una incomodidad difusa, que se acumulaba hasta volverse imposible de ignorar. El uniforme gris de poliéster le quedaba holgado por diseño. Ella había solicitado a Recursos Humanos, a través de un correo formal, con 3 párrafos de justificación técnica, el reemplazo de la tela por algodón o cualquier fibra natural, explicando que el poliéster en contacto prolongado con la piel producía una estimulación sensorial que interfería con su concentración. El correo había sido respondido con un enlace a la página de beneficios del seguro médico corporativo. Había encontrado los tapones auditivos de espuma naranja en una ferretería. Costaban $3,80 el par. Las pilas de documentos en el escritorio de Iris eran geométricamente perfectas. No porque la hubieran entrenado para ello, sino porque había una satisfacción funcional en el orden que otras formas de organización no le producían. Y porque los documentos apilados con precisión eran más fáciles de recuperar cuando se necesitaban, lo cual era la razón práctica que ella ofrecía cuando alguien comentaba sobre las pilas. Algo que rara vez sucedía porque nadie bajaba al sótano, sin un motivo específico. Ella trabajaba sola. Había otros 2 empleados asignados a la sala de correspondencia, el organigrama oficial del banco. Pero uno había pedido su traslado a las 3 semanas, y el otro había desarrollado un sistema de presencia mínima, que había sido aceptado tácitamente por los supervisores porque los documentos se seguían procesando con precisión y puntualidad perfectas. Y la pregunta de quién estaba haciendo el trabajo nunca se había formulado en voz alta. Era ella, siempre era ella. Balanceaba levemente el torso mientras trabajaba, hacia adelante, hacia atrás, al ritmo de las máquinas franqueadoras. Un movimiento que había aprendido a reconocer como parte de su funcionamiento, y no como un problema a corregir. Aunque había pasado algunos años intentando corregirlo antes de llegar a esa conclusión. El movimiento la ayudaba a regularse. El trabajo repetitivo y preciso la ayudaba a regularse. El orden de las pilas la ayudaba a regularse. Lo que no ayudaba era el sonido de la puerta de la sala, abriéndose de forma inesperada. Las 3 secretarias ejecutivas de la dirección tenían entre 25 y 28 años, y compartían ese tipo de confianza específica de las personas que descubrieron muy temprano que existen jerarquías implícitas en los entornos corporativos, y decidieron posicionarse en el lado ventajoso de las mismas. Bajaban al sótano ocasionalmente, no por trabajo, sino para el tipo de interacción que no tiene un nombre formal pero que todos los ambientes laborales conocen. Esa que coquetea con el acoso, sin cruzar jamás la línea, que lo haría documentable. Ellas sabían lo del Asperger, no de forma oficial. Iris no había divulgado el diagnóstico en ningún documento de recursos humanos porque había aprendido, antes de entrar a ese banco, que ciertas informaciones crean ciertas percepciones, que crean ciertas carreras, que terminan antes de empezar. Pero había algo en el comportamiento de Iris que era leyal para quienes prestaban atención de la forma equivocada. Y las 3 secretarias habían prestado atención de la forma equivocada. La máquina franqueadora tenía un control de volumen que normalmente estaba en la posición 2, suficiente para el trabajo, dentro de lo tolerable con los tapones para los oídos. Cuando una de las secretarias giró el control a la posición máxima, el sonido que salió solo era más alto. Era una frecuencia que atravesaba la espuma naranja de los tapones, de una manera que la posición 2 no lo hacía. Y el efecto en los hombros de Iris fue inmediato y visible. Una tensión subió por su columna y llegó a su cuello, antes de que tuviera tiempo de procesar la causa. Ella se encogió. Las 3 se rieron con el sonido específico de quien esperaba exactamente esa reacción. Y entonces el banquero apareció en la puerta. Claudio Montes de Oca tenía 56 años, y había pasado 30 de ellos construyendo el personaje que ahora habitaba con la naturalidad de las cosas que se practican el tiempo suficiente como para que la actuación y la identidad se vuelvan indistinguibles. Su bronceado artificial se renovaba mensualmente en una clínica estética. Su sonrisa había sido calibrada a lo largo de décadas para comunicar simultáneamente encanto, autoridad y la sugerencia de que él, por pura generosidad, que estaba incluyendo en la categoría de personas que merecían ese encanto y esa autoridad. El miró era escena, a las 3 secretarias, a la máquina a máximo volumen, a Iris con los hombros tensos y los tapones en los oídos, y se rió. No la risa que pone fin a una situación incómoda, sino la risa que la valida. La risa que dice, sin palabras, que lo que estaba sucediendo era adecuado al contexto. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su saco de cachemira y sacó un sobre plateado. Querida, su voz tenía esa dulzura empalagosa
específica del condescendiente que se está divirtiendo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Ah, da igual. Extendió el sobre hacia ella, con el gesto de quien ofrece algo a alguien que debería estar agradecido, independientemente del contenido. Estás invitada a la gala de invierno del banco. Es un evento de caridad. Vamos a donar a una institución. Una pausa calculada. Personas especiales. Vas a ser nuestra invitada de honor de la inclusión social. Ponte tu mejor vestido. Ah, espera. Su sonrisa se ensanchó. Solo tienes ese uniforme de presidiaria, ¿verdad? Las secretarias estaban listas para reír. Era evidente que habían esperado ese momento específico. Que el banquero había bajado al sótano con el único propósito de producirlo frente a un público. Se va a quedar girando como un trompo en medio de la pista. Una de ellas se había inclinado ligeramente hacia adelante con la risa. Va a ser el circo de fenómenos de la noche. Iris no había despegado los ojos de su pila de documentos en ningún momento. Cuando habló, su voz salió con la calidad de una lectura técnica, no fría por deliberación, sino con la ausencia natural de inflexión emocional de quien procesa información verbal, sin el filtro social, ni de tonos y matices. Gala de invierno, 19 horas, Salón Real, traje de gala. Riguroso, confirmado. La respuesta había sido tratada como parte del espectáculo por los cuatro. Un elemento más para el repertorio de comportamientos extraños, que hacían de Iris un entretenimiento conveniente. Salieron riendo por las escaleras, dejando el sobre la pila de sobres ya franqueados, en una posición geométricamente inconsistente con el resto de la pila. Ella reposicionó el sobre. Luego miró la libreta amarilla de notas junto a la pila de cartas certificadas. La libreta no tenía garabatos. Nunca tenía garabatos. Iris no hacía garabatos. No por disciplina, sino porque el pensamiento no se le presentaba en forma de garabato. Se le presentaba en forma de estructura. Lo que había en la libreta eran columnas de números, anotadas con letra minúscula, irregular durante los últimos 18 meses. La sala de correspondencia estaba adyacente al ducto del ascensor que subía directo al piso de la dirección. Era una particularidad arquitectónica que ella había identificado en su primera semana de trabajo, no de manera intencional, sino porque su oído procesaba las frecuencias de forma diferente a la mayoría. Y había notado que ciertas conversaciones del 14º piso llegaban por el ducto con sorprendente claridad en las horas de menor movimiento. Había empezado a notar lo que escuchaba, no porque hubiera planeado hacer algo con eso. Al principio, era simplemente lo que su cerebro hacía automáticamente con los patrones numéricos que escuchaba en repetición. Los registraba, los organizaba, buscaba la estructura subyacente, números de cuentas, nombres de fondos, fechas de transferencias, cifras que aparecían en conversaciones telefónicas realizadas con la confianza de quien no imagina que el sótano está escuchando. A lo largo de 18 meses, las columnas habían crecido. A lo largo de 18 meses, el patrón se había vuelto cada vez más claro. Ella no entendía de ironía social, no reconocía cuando una invitación se hacía para humillarla. Procesaba las invitaciones como información logística. Y la información logística del sobreplateado era: gala de invierno, 19 horas, Salón Real, traje de gala riguroso. Pero entendía de matemática contable con una profundidad que los 18 meses de columnas en la libreta amarilla no habían hecho más que potenciar. Y había entendido, con la precisión de una ecuación verificada múltiples veces, que los números que había anotado por el ducto del ascensor sumaban algo del orden de 340 millones de dólares desviados de fondos de inversores a lo largo de 4 años, a través de un fondo de inversión en derechos crediticios no estandarizado, hacia cuentas cuyos códigos SWIFT ya había reconstruido a partir de fragmentos de conversaciones, con la paciencia de quien arma un rompecabezas que la mayoría de la gente no logra ver como tal porque es incapaz de ver las piezas. La memoria USB había sido comprada en una papelería por 12 pesos. El vestido de gala azul cobalto había sido encontrado en una tienda de segunda mano, especializada en ropa de fiesta. Ella había pasado 45 minutos en la tienda, tocando las telas con el dedo índice para evaluar la textura, antes de encontrar el que soportaría las horas necesarias, sin producir el tipo de incomodidad que sería incompatible con la atención que esa noche exigiría. Le había costado 85 pesos. Destellaba bajo la luz artificial con la física precisa de la tela, que había sido creada exactamente para eso. Es difícil creer que un hombre pase años bajando al sótano para hacer de una empleada el entretenimiento de su propio ego, ¿verdad? Si tú también sientes indignación por esta crueldad, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de Iris. Esa noche, mientras el vals de Strauss llenaba el Salón Real con 700 años de elegancia europea,
Iris había llegado a las 19 horas en punto porque 19 horas significaba 19 horas. No 19 y 10. No 19 y 5. 19 horas. Con el vestido azul cobalto. El moño sin un solo cabello, fuera de lugar, y la memoria USB en el único sitio que había evaluado como seguro para su transporte. Se había quedado de pie en la primera fila de la pista de baile sosteniendo la copa de champán como un objeto desconocido, monitoreando la presión de sus dedos. Aguardando el momento que sabía que llegaría, porque había calculado la probabilidad basándose en la información disponible. Y la probabilidad era del 93% para una ventana de 45 minutos después del inicio del evento. En el escenario, Claudio Montes de Oca había alzado su copa, y entonces las puertas se habían abierto. La boutique estaba en una dirección que era, en sí misma, una declaración de intenciones. No había número en la fachada, solo el nombre de la firma en letras doradas, sobre vidrio esmerilado. Porque los lugares que atienden a cierto tipo de cliente parten de la premisa de que ese cliente ya sabe dónde está, y no necesita orientación numérica para encontrarlos. La puerta era de cristal templado con una manija de bronce macizo. Y había un guardia discreto, en el interior, que no se quedaba quieto, pero que siempre estaba exactamente donde necesitaba estar. Iris había llegado a pie, con el uniforme gris de poliéster debajo del abrigo de lana, que usaba todo el año porque la variación de temperatura, entre el sótano del banco y el mundo exterior, era de 12 grados. Y el abrigo era la solución más eficiente para la transición. Se había detenido, afuera, por un momento, no por vacilación social, sino por evaluación logística. El vestido estaba en el aparador. Había visto la foto en el sitio web al hacer su investigación inicial. Había verificado las especificaciones de la tela y confirmado que el bordado con hilos de zafiro producido por el taller francés estaba hecho sobre una base de seda, que era la fibra que su tacto había identificado como Kempeteble en la tienda de segunda mano, donde había estado experimentando con telas antes de saber qué buscaba. Entró. Las dos vendedoras estaban conversando en el fondo, con la ligereza de quien no espera interrupciones. Es ahora. Y el tipo específico de silencio que se instaló cuando vieron entrar a Iris fue el silencio de los lugares que tienen criterios, no escritos, sobre quién merece atención inmediata, y que estaban haciendo la evaluación en tiempo real: el abrigo de lana, el uniforme gris debajo, los zapatos ortopédicos negros de velcro. Una de las vendedoras se acercó con esa sonrisa profesional que lleva implícita la pregunta de si aquella persona sabía en qué tienda había entrado. Iris no la miró a los ojos, señaló hacia él. Aparador. Ese. La vendedora siguió su dedo. El vestido de gala azul cobalto bordado con hilos de zafiro estaba sobre un maniquí iluminado con un reflector direccional, el tipo de prenda que la tienda mantenía en el aparador, no necesariamente esperando venderla, sino como una declaración de lo que la boutique era capaz de ofrecer. Este vestido está valuado en $2 millones. La voz de la vendedora tenía la gentileza específica de quien está cerrando una conversación antes de que se vuelva incómoda para ambas partes. Tal vez la señora prefiera ver otras opciones que... Iris puso su tarjeta sobre el mostrador, no con drama, con el gesto funcional de quien está completando una transacción que había planeado completar antes de entrar al establecimiento. La tarjeta era de débito internacional, de una institución financiera que emitía ese tipo de producto únicamente para clientes con un volumen determinado de activos bajo custodia. La vendedora miró la tarjeta, luego a Iris, luego a la otra vendedora, con una de esas comunicaciones silenciosas que desarrollan las personas que trabajan juntas. Trajeron la terminal. Iris tecleó su contraseña con los dedos que habían franqueado miles de sobres con idéntica precisión. Aprobada. El dinero había llegado a esa tarjeta a lo largo de 5 años de un proceso que había comenzado como un ejercicio matemático y se había convertido en algo mayor. Existía una devolución de impuestos sobre la renta que el banco sistemáticamente no comunicaba a los empleados de bajo nivel. Una suboptimización fiscal que Iris había identificado al procesar ciertos documentos que pasaban por la sala de correspondencia y que había, primero, corregido para su propia declaración porque la matemática indicaba que era lo correcto, y después invertido el valor recuperado en fondos de alto riesgo cuyas composiciones había analizado con la misma metodología que aplicaba a las columnas de su libreta amarilla. Había calculado los fondos con una precisión que ningún asesor financiero había cobrado por producir a lo largo de 5 años. Los rendimientos se habían compuesto. La vendedora envolvió el vestido en papel de seda, dentro de una caja de cartón con el logo dorado, con los movimientos rituales de quien fue entrenada para que la experiencia de compra
fuera memorable. Iris esperó con los ojos fijos en la dirección de la ventana, no mirando nada específico, sino con la expresión de quien aguarda el término de un proceso con la paciencia que los procesos exigen. Salió con la caja y regresó al metro. La noche de la gala había llegado a las 19 horas en punto. El salón real del Hotel Impe y allí había sido alquilado por una suma que Iris había calculado automáticamente. Lee el nombre del establecimiento en el sobre plateado. Conocía las tarifas de alquiler de espacios de ese nivel porque los documentos de contratos de eventos corporativos pasaban por la sala de correspondencia y ella había retenido los valores por hábito. El salón tenía capacidad para 700 invitados y había quizás 500 presentes, lo que significaba que el evento había sido sobredimensionado intencionalmente para que el espacio comunicara grandiosidad. Los candelabros de cristal Bakea sobre la pista de baile producían una refracción de luz que Iris había notado inmediatamente al entrar. Había un patrón en los reflejos sobre el mármol del suelo que seguía la geometría hexagonal de la disposición de los cristales. Y había pasado un momento calculando mentalmente el ángulo antes de redirigir su atención hacia la ubicación estratégica que había planeado ocupar. Primera fila de la pista de baile, línea de visión directa hacia el escenario. El vestido había confirmado las expectativas de su tacto. La base de seda era exactamente lo que había evaluado como compatible. Y el bordado de hilos de zafiro añadía un peso distribuido de forma suficientemente regular como para no producir la estimulación asimétrica que causaban las telas de peso desigual. Había utilizado los primeros 20 minutos para calibrar, para que su cuerpo se acostumbrara a la textura, al peso, a la forma específica en que el vestido se movía a cada paso. Los invitados a su alrededor habían creado a su alrededor ese vacío que ciertas personas crean involuntariamente en situaciones sociales. No una exclusión intencional, sino el resultado natural de una presencia que no participaba en la danza de acercamiento y alejamiento que las interacciones sociales en ese tipo de evento exigían. Ella no había respondido a dos comentarios dirigidos hacia ella porque había identificado que eran preguntas retóricas. El tipo que no espera una respuesta informativa. Había escuchado los murmullos. El robot del banco, el bicho raro que vive en el sótano. Había registrado la información con la neutralidad de quien cataloga datos que no afectan el cálculo principal. La orquesta había interpretado 4 valses cuando Claudio Montes de Oca subió al escenario con la naturalidad de quien fue hecho para los escenarios, o que se convenció de ello con la práctica. Suficiente para que la distinción fuera irrelevante. El micrófono había sido ajustado a su altura por un asistente que esperaba a un lado, con la atención de quien fue entrenado para anticipar necesidades. Había mirado a la audiencia con la sonrisa que había pasado 30 años calibrando. Antes del brindis de esta noche, había dicho, con el tono de quien está a punto de ofrecer algo generoso: quiero presentarles a alguien muy especial. Su mirada había encontrado a Iris en la primera fila. Nuestra querida. Una pausa, con una pequeña sonrisa. Empleada de clasificación de papel. Ven al escenario. Querida, existía un protocolo implícito en esas situaciones. Iris había leído sobre él en un artículo de psicología organizacional. Encontró en una búsqueda sobre dinámicas de poder en entornos corporativos. Cuando alguien con autoridad jerárquica invita a un subordinado al escenario o en el contexto de un evento público, negarse produce consecuencias que interfieren con objetivos a largo plazo. Ella había calculado la probabilidad y había subido al escenario. Las luces de los reflectores direccionales eran más intensas de lo que había estimado. Hubo un ajuste necesario. Había mirado ligeramente hacia abajo para reducir el estímulo luminoso hasta que su sistema se adaptara. Señoras y señores, la voz de Claudio en el micrófono había llenado el salón con la generosidad de quien reparte entretenimiento. Esta es la prueba viviente de que el banco es inclusivo. Miren lo deslumbrantemente fuera de lugar que está. Una pausa para las risas que había calculado que llegarían y que llegaron. Por cierto, querida, ¿sabes bailar el vals? ¿O tu cerebro solo procesa códigos de barras y sellos? El público había respondido con el tipo de risa que se produce cuando hay un permiso explícito de una autoridad. No la risa espontánea, sino la risa que se cuando alguien con el estatus suficiente señala que aquello es gracioso. Las luces de los celulares habían comenzado a encenderse. Ella había registrado el patrón. Aproximadamente el 70% de los teléfonos móviles visibles, desde ese ángulo, habían sido alzados hacia el escenario, grabando. Iris había mirado al suelo, las manos a los lados de su cuerpo, ligeramente crispadas. No por rabia, sino por regulación. Su torso había comenzado ese leve balanceo, que no era nerviosismo ni debilidad, sino el mecanismo que su sistema nervioso había desarrollado
para mantener la coherencia cuando el estímulo externo excedía ciertos parámetros. Yo no bailo. Su voz había salido con la calidad de siempre informativa, sin inflexiones, sin el temblor que la situación produciría en otra persona. Yo calculo. Claudio había mirado al público con la expresión de quien acaba de recibir un regalo. Calculas. Había repetido en el micrófono, lentamente, para que todos pudieran saborearlo. Calculas cuántas risas nos estás regalando hoy. Había imitado el balanceo del torso con un movimiento exagerado de su propio cuerpo. Y el salón había respondido con una ola de risas que era audible incluso por encima de la música que la orquesta había retomado a bajo volumen como fondo. Esto no tiene precio. Más risas, más celulares en alto. Se rieron de ella por ser diferente. Pocos sabían que era la única capaz de leer los números que los llevarían a la ruina. Si odias a la gente que humilla a otros por deporte, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de Iris. Iris se había quedado inmóvil en el escenario durante los 4 segundos adicionales que el protocolo de salida ordenada exigía. Había leído que salir de inmediato tras una interacción negativa en un contexto público creaba una narrativa de retirada vergonzosa, mientras que una breve pausa antes de la salida se percibía como compostura. Había bajado los 3 escalones del escenario con la misma rigidez de postura con la que había subido. Había regresado a la primera fila de la pista de baile. Había reajustado la presión de sus dedos en la copa de champán y se había quedado exactamente donde había planeado quedarse, línea de visión directa hacia el escenario. Una posición que la haría visible tanto para la cámara principal del evento como para la entrada principal del salón, que era desde donde sabía, con un 93% de probabilidad calculada en base a la información disponible, que llegarían los agentes. La memoria USB estaba en su sostén. Los números eran correctos. Ella aguardaba. El brindis nunca llegó a su fin. La copa estaba en el aire. El cristal de Baquea, con las burbujas de Moet y Chandin subiendo en fila india con la física precisa del gas liberado bajo presión controlada. El brazo de Claudio Montes de Oca, extendido, en la posición, bien ensayado frente al espejo del camerino, porque había aprendido temprano que los gestos públicos requieren ensayo. Cuando el sonido llegó, no fue el sonido de las puertas primero, fue el silencio previo a ellas. Hay un momento específico que antecede a ciertas interrupciones, una décima de segundo, en la que el ambiente registra que algo va a cambiar antes de que el cambio sea visible. Como si el aire tuviera una presión diferente a la de un instante antes. La orquesta había llegado al final de una frase musical, y había un compás de respiración entre esa frase y la siguiente. Y fue en ese compás cuando las puertas principales del Salón Real se abrieron. No se abrieron, se abrieron de par en par. El impacto de las puertas dobles de roble contra la pared produjo un sonido que no era compatible con la acústica cuidadosamente diseñada del salón. Era el sonido de una fuerza que no pidió permiso para entrar, y que, por tanto, no tuvo el cuidado de quien pide. Los agentes entraron en una formación que Iris reconoció inmediatamente como una disposición táctica de contención perimetral. Había leído sobre los protocolos de operaciones de cateo y aprehensión de la Policía Federal en un documento técnico que había pasado por la sala de correspondencia 2 años antes, destinado al departamento legal del banco, y que ella había procesado con la misma atención con la que procesaba todo documento, lo que significaba que había retenido su estructura. El líder de la operación era un hombre de 40 y tantos años, con la postura de quien llegó al puesto por competencia y no por actuación, lo que lo hacía más difícil de leer que a la mayoría de las autoridades que Iris había observado en documentales sobre el tema. Señoras y señores, su voz no necesitó micrófono, tenía el volumen calibrado de quien aprendió a llenar espacios con la voz antes de necesitar amplificación. Esta es una orden de cateo y aprehensión por delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y fuga de capitales. Nadie saldrá del recinto sin identificarse. La orquesta se detuvo. No gradualmente, el primer violín se había detenido a mitad de un arco, y los otros instrumentos lo habían seguido con la cadencia desordenada de los músicos que reciben una información e interrumpe el automatismo de su ejecución y que necesitan un instante para procesar que dicho automatismo ha sido realmente interrumpido. El silencio que siguió fue el silencio de 500 personas procesando simultáneamente una información que ninguna de ellas había calculado como una posibilidad para esa noche. Y entonces el silencio terminó. Lo que vino después no era pánico en el sentido cinematográfico. No había gritos. No había corridas hacia las salidas. Era el pánico específico de las personas que tienen mucho que perder y que fueron entrenadas por ese hecho a funcionar en modo de evaluación, incluso en situaciones de estrés. Había un hombre de smoking azul marino
que se había quitado el reloj de la muñeca, y miraba a su alrededor, con expresión de quien necesita un receptáculo, y no encuentra uno lo suficientemente discreto. Había una mujer de vestido dorado, que había abierto su bolso de mano, y miraba hacia su interior con expresión de quien está calculando que puede explicarse, y que no. Empezaron a sacar celulares. No para filmar, sino para llamar. Y hubo un momento específico en que 30, 40, 50 personas se dieron cuenta de que la señal había desaparecido. Con la simultaneidad de las cosas, que son causadas y no coincidentes. El inhibidor de señal de la Policía Federal operaba en una frecuencia que cubría todo el espectro de comunicación celular comercial. Iris había leído sobre ese equipo, en el mismo documento técnico. Había calculado que sería utilizado. Claudio Montes de Oca había bajado la copa. Había ocurrido en cámara lenta. No cámara lenta real, sino la cámara lenta que la percepción produce cuando registra algo con atención total. Iris había estado prestando atención total a ese punto del salón desde que había llegado. El brazo había descendido. La copa se había encontrado con el borde de la mesa del escenario con un sonido que fue inaudible en medio del ruido creciente del salón, pero que ella había registrado visualmente por el temblor del cristal. Y entonces el banquero se había movido, no hacia el frente, no hacia el micrófono con la postura de quien tiene algo que decir y la autoridad para decirlo, hacia un lado, hacia la derecha del escenario, en dirección a la cortina que separaba el espacio de presentación del pasillo de servicio que llevaba a la cocina. Era un movimiento que pretendía ser discreto, y que no lo era, porque ser discreto exige que el entorno a tu alrededor no esté prestando una atención específica sobre ti. Y había agentes de la Policía Federal cuya única función en aquella operación era prestar atención específica a los movimientos de Claudio Montes de Oca. Había llegado al pasillo de servicio. Había atravesado la cocina, con la urgencia de quien está improvisando una ruta que había imaginado en abstracto, pero nunca planeado en detalle. Pasó entre las mesas de acero inoxidable con los cocineros congelados en los lugares donde se habían detenido cuando los agentes entraron. Pasó por la cámara frigorífica y llegó a la salida de emergencia que daba al callejón lateral del hotel. Los dos agentes del lado de afuera habían esperado. No habían impedido su llegada. Lo habían dejado llegar hasta la puerta, hasta tocar la barra antipánico, hasta sentir que el mecanismo cedía y que el aire frío del callejón entraba con esa humedad específica de una noche de invierno, hasta tener un segundo de sensación de escape, antes de encontrarse con los dos rostros y las dos armas y la postura de quienes no están bloqueando un paso por accidente, sino por una instrucción precisa recibida antes de llegar allí. Ustedes no saben con quién están hablando. Su voz había perdido el micrófono y, con él, la resonancia que lo convertía en autoridad. Salía ahora con la fragilidad expuesta de una voz que siempre fue amplificada por el contexto, y que sin él tenía mucho menos volumen del que aparentaba. Yo construí este país. Esto es un absurdo. Ninguno de los dos agentes había respondido. Lo habían esposado, lo habían redireccionado. En el salón, mientras los asistentes operativos circulaban con portapapeles recolectando identificaciones, y los abogados, que algunos invitados lograban contactar recordando sus números, eran llamados a los teléfonos fijos del hotel que no estaban cubiertos por el inhibidor. Había una figura que se movía de forma diferente al resto. No corría, no estaba quieta, caminaba. Había algo en la forma en que Iris atravesaba el salón que era visualmente incompatible con su entorno. No porque fuera demasiado lenta o rápida, sino porque había una linealidad en su trayecto que contrastaba con los movimientos irregulares y emocionalmente determinados de todos los demás cuerpos en el espacio. Esquivaba a los invitados presas del pánico, con la anticipación de quien calcula trayectorias un paso antes de ejecutar su propio movimiento. No había impactos, no había vacilaciones, solo el trayecto previsto ejecutándose dentro de los parámetros calculados. El comisionado estaba posicionado junto a la mesa escenográfica con el pastel de 5 pisos que había sido encargado como elemento decorativo de la noche, y que ahora estaba rodeado por agentes clasificando documentación. Él había coordinado la entrada, había confirmado el perímetro, y había recibido por su audífono la confirmación de la captura en la salida de emergencia. Estaba verificando los primeros documentos confiscados cuando la mujer de él, vestido azul cobalto bordado con hilos de zafiro, llegó a 1,5 metros de su posición y se detuvo. Señora, su tono era profesional y automático, el tono de quien está en pleno operativo y trata cualquier acercamiento no mapeado con el protocolo estándar de contención educada. Por favor, mantenga su distancia. Estamos en un operativo. Iris no había desviado la mirada. Su mano había ido al escote del vestido, al espacio interno entre la tela y la piel.
al lugar que había calculado como el único punto del cuerpo, que no sería revisado por detectores de metales, al entrar al evento porque el vestido no tenía estructura metálica, y ella no había pasado por ningún detector, sino que había presentado su invitación de papel plateado, y había sido dirigida al interior. La memoria USB era pequeña, de plástico negro, sencilla, de la marca que había costado 12 pesos, en una papelería de barrio. El empaque estaba en su casa, en la basura de reciclaje, y había sido abierto con las tijeras de oficina, que guardaba en el segundo compartimento del cajón izquierdo del escritorio de la sala de correspondencia. Ella se la extendió. Aquí está la decodificación contable exacta. Su voz tenía la cadencia de quien está transmitiendo información catalogada, sin urgencia, porque toda la urgencia ya había sido invertida en los 18 meses de construcción de lo que estaba entregando. Libro mayor auxiliar en B18. Cuentas sintéticas de activo circulante X3 y pasivo oculto Y9. Cada término salió con la precisión de quien conoce no solo los nombres, sino la estructura que esos nombres describen. La arquitectura contable que había sido construida para ocultar y que ella había reconstruido como en un espejo para revelar. La triangulación pasa por el banco en el Principado de Liechtenstein. Cuenta número 447G8832. Titular Orion Holdings. Beneficiario final el señor de smoking gris, que está intentando salir por la ventana del baño de hombres. El comisionado había mirado, involuntariamente, hacia la dirección de los baños de hombres. Había un agente posicionado ahí también. La diferencia de $2.800 millones está registrada como gastos de consultoría artística. Ella había continuado con el mismo ritmo, sin modulación, sin pausas para buscar un efecto, porque la información era la información, y no necesitaba un marco dramático para ser lo que era. Es un delito contra el sistema financiero nacional, tipificado en el artículo 22 de la Ley 7.490 y 2 de 1986. Penas sumadas, 28 años. La memoria USB se había quedado en la mano, extendida. El comisionado la había mirado, a ella, a la memoria, de vuelta a ella. Y esta vez había notado lo que tal vez no había notado en la primera mirada, que era la calidad del enfoque en los ojos de ella. Directo, sin la desviación lateral que la mayoría de las personas produce en situaciones de confrontación emocional, sin parpadear al ritmo habitual. Con la atención total de alguien, había llegado a ese punto, después de 18 meses de columnas en una libreta amarilla, y que estaba ahora en el único momento en que esas columnas debían ser entregadas a la persona. Él había tomado la memoria USB. Su mano había temblado levemente. Como usted había empezado a decir. Iris había mirado la memoria en la mano del comisionado por un segundo. Luego había mirado el escenario vacío, donde la copa de Claudio Montes de Oca todavía seguía en el borde de la mesa, ligeramente inclinada, con el champán tibio, perdiendo sus últimas burbujas. Trabajo al lado del ducto del ascensor. La respuesta había salido con la sencillez de las explicaciones que son completas incluso cuando parecen incompletas. El sonido se filtra. Yo escucho. Yo anoto. Una pausa de un segundo. Hice eso durante 18 meses. Había una pregunta implícita en la expresión del comisionado, que ella había identificado como una variante de ¿por qué no lo denunciaste antes? Una pregunta que ella había anticipado y para la cual había preparado una respuesta. No porque le gustaran las preguntas implícitas, sino porque había aprendido que las preguntas implícitas existían y que era más eficiente estar preparada. Asuntos Internos archivó el caso en 4 líneas, dijo ella. Así que esperé al nivel de autoridad adecuado. El comisionado había mirado la memoria USB por última vez, antes de guardarla en el bolsillo interior de su chaleco táctico, con el cuidado específico de quien está guardando algo que va a alterar el tamaño de una investigación. Había abierto la boca para decir algo, pero un comunicador, en su oído, había hablado primero. La voz de un agente, confirmando la contención en el baño de hombres. Ventana bloqueada. Segundo sospechoso bajo custodia. Claudio Montes de Oca había intentado salir por la ventana del baño de hombres del Hotel Impe, y alidaba al mismo callejón, la salida de emergencia de la cocina. Iris había verificado los planos del edificio en un documento de renovación de contrato de arrendamiento corporativo que había pasado por la sala de correspondencia marzo del año anterior. Había 2 agentes en ese callejón también. Ella había calculado la probabilidad de un intento de fuga por esa ruta en un 71%. Había informado al comisionado por un correo enviado 48 horas antes del operativo a la dirección institucional de la División de Delitos Financieros que había encontrado en el sitio web oficial de la Policía Federal los planos del edificio con los 3 puntos de salida y la probabilidad estimada de uso de cada uno de ellos
En orden descendente, el correo había recibido respuesta de un asistente confirmando su recepción. Los agentes habían estado en los 3 puntos. Ahora te pregunto, en el lugar de Iris. Después de 18 meses, escuchando por el ducto del ascensor, anotando en silencio, siendo humillada en el escenario mientras guardaba la memoria USB en su sostén, ¿habrías tenido la paciencia de esperar el momento adecuado? ¿O habrías actuado diferente? Escribe en los comentarios. Quiero saber qué harías. En el salón, la mesa del pastel escenográfico de 5 pisos estaba intacta. Los candelabros de cristal Baquea continuaban titilando con la física indiferente de los objetos que no saben lo que sucede debajo de ellos. La orquesta había guardado sus instrumentos con los movimientos mecánicos de músicos que esperan instrucciones sobre qué hacer a continuación. Iris había regresado a la primera fila de la pista de baile. Había reajustado la presión de sus dedos en la copa de champán que todavía tenía en la mano, y se había quedado en silencio con la expresión de alguien que hizo la cuenta. Revisó el resultado y vio que cuadraba. Esta historia nos enseña que la mente que el mundo trata como invisible es a menudo la única que lo ve todo, que la diferencia que algunos usan como motivo de crueldad es la misma diferencia que, en el silencio de un sótano, acumula 18 meses de verdad que ningún abogado de élite puede deshacer. Si te gustan las historias que tocan el corazón y te hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia. El conocimiento es la única cosa que no se puede embargar. Hasta la próxima historia. Para entender lo que había en esa memoria USB, necesitamos entrar en la mente que lo construyó, no metafóricamente, de verdad. Mientras la laptop forense de la Policía Federal leía el contenido del dispositivo de 12 pesos comprado en la papelería del barrio, había una historia dentro de esa memoria de plástico negro que no estaba en los archivos, estaba en la forma en que los archivos habían sido construidos, en la arquitectura de lo que se había recopilado, en la precisión que solo es posible cuando el instrumento de recolección no es un método, sino una mente. Necesitamos retroceder 18 meses. Necesitamos retroceder más que eso. Necesitamos volver al momento en que el primer documento pasó por las manos de Iris Fontana, en la sala de correspondencia del sótano del Banco Meridional. No el primer documento del esquema, sino el primer documento de cualquier naturaleza, que pasó por esas manos, en ese empleo, en su primer día, cuando había llegado, con el abrigo de lana, los zapatos ortopédicos y los tapones de espuma naranja para los oídos, y le habían mostrado el espacio por medio de un supervisor que había tardado 6 minutos haciendo la orientación, para después subir de regreso al piso, donde había aire acondicionado en su temperatura preferida. Iris había mirado el escritorio, a las pilas, a los sellos, a las máquinas franqueadoras, y había comenzado a trabajar, lo que el supervisor no había explicado, porque no lo sabía, porque nadie lo sabía, porque la ONG de inclusión había hecho la recomendación, había llenado el formulario con información que Iris había autorizado a compartir, y no había autorizado a compartir su historial académico. Era que cada documento que pasaba por sus manos no era procesado únicamente por sus dedos, era procesado por su mente entera. Memoria idética es un término que la neurociencia usa con cuidado porque hay mucha mitología alrededor de lo que significa, pero lo que significaba, en el caso específico de Iris, era que un número de cuenta visto una vez en una pantalla estaba disponible para su recuperación semanas después, con la misma fidelidad con la que había sido registrado, sin degradación, sin la distorsión gradual que la memoria humana convencional produce a lo largo del tiempo. No requería esfuerzo, era simplemente lo que ocurría cuando ella leía algo, y ella leía todo lo que pasaba por la sala de correspondencia, no por curiosidad, por funcionamiento. Su mente no tenía el filtro de relevancia que la mayoría de las personas desarrolla para gestionar el volumen de información disponible en el mundo. Todo lo que entraba se procesaba con la misma atención. Números de cuentas de transferencias interbancarias, valores de transferencias corporativas, nombres de personas jurídicas beneficiarias que aparecían en documentos diferentes, con una frecuencia estadísticamente improbable para empresas de consultoría, que no tenían presencia verificable en ningún directorio público. El reconocimiento de patrones había comenzado al tercer mes. No había sido una conclusión, había sido una observación. El mismo conjunto de siglas de empresas aparecía en documentos de distintas naturalezas, con una frecuencia que la distribución aleatoria no explicaba. Había empezado a notar, en la libreta amarilla, no porque hubiera decidido investigar, sino porque anotar era lo que su cerebro hacía con los patrones, que aún no había terminado de mapear. A lo largo de 1 año y medio, el mapa se había completado, y de forma paralela, no como un plan, sino como consecuencia natural de tener el mapa, había comenzado a enviarlo. El servidor, en la Deep Web,
Había sido configurado un domingo por la tarde usando instrucciones de un foro de seguridad informática que había leído durante una semana antes de implementarlas. No era hackeo, era un enrutamiento anónimo de información utilizando una infraestructura que existía y que cualquier persona con el conocimiento para configurarla podía usar. Había estudiado física computacional en la universidad pública durante 4 años antes de que el doctorado se volviera incompatible con su entorno. No con el contenido, nunca con el contenido, sino con la presión social de los pasillos de los departamentos y las defensas de los proyectos. Y la expectativa implícita de que una persona con un coeficiente intelectual de 178 realizara también los rituales de sociabilidad académica que el coeficiente de 178 no incluía automáticamente. Había solicitado su baja del programa de doctorado en un correo de 2 párrafos directos. Había encontrado el anuncio de la vacante en el sitio web de la ONG un sábado por la mañana. La descripción era: trabajo repetitivo, ambiente controlado, sin necesidad de interacción social frecuente. Había aplicado el mismo día. El banco la había contratado, sin saber que estaba incorporando a la mente más precisa, que había entrado por esa puerta en décadas, y sin saber que la combinación específica de memoria y de ética, reconocimiento, hiperdesarrollado de patrones numéricos, y un ducto de ascensor con insuficiente aislamiento acústico, era la única combinación que podría desmantelar el esquema que había sido construido con la confianza de quienes creen que la invisibilidad de ciertos empleados es protección suficiente. El remitente Artemis había enviado el primer correo fragmentado a las autoridades fiscales 6 meses antes de la gala de invierno. Había sido recibido por un auditor fiscal, había tardado 3 días en entender que el fragmento contable había llegado anónimamente a través de una dirección encriptada, correspondía exactamente a un vacío que la investigación en curso había identificado, pero que no había logrado llenar. La criptografía contable del esquema había sido construida con la sofisticación suficiente para que los modelos de análisis estándar no encontraran la estructura subyacente. Artemis la había encontrado. Había enviado más fragmentos a lo largo de 6 meses, cada uno en el momento justo, en la secuencia que hacía comprensible el anterior a la luz del siguiente. No era un vertedero de información, era pedagogía, era la transmisión ordenada de un mapa para personas que tenían los instrumentos legales para usarlo, pero no tenían el mapa. El comisionado le había revelado esto a Claudio Montes de Oca, en el pasillo que iba del salón a la salida del hotel, no como un interrogatorio, sino como información. El tipo de información se le ofrece a un sospechoso cuando la investigación está lo suficientemente cerrada como para que el hecho de saberlo no cambie nada. Pero cuando hay un valor humano, en que la persona entienda completamente lo que ocurrió. El banquero había escuchado sobre Artemis, había escuchado sobre los 6 meses de correos, había escuchado que el fisco había intentado identificar al remitente durante 3 meses. Había llegado al servidor de la Deep Web y se había detenido ahí porque el servidor era una terminal y no un origen. Había mirado a Iris, la mujer a la que había imitado frente a 500 invitados millonarios, la empleada de la clasificación de papel, el bicho raro del sótano, la invitada de honor de la inclusión social que estaba deslumbrantemente fuera de lugar y cuyo cerebro solo procesaba códigos de barras y sellos. Había algo en el proceso de ver a alguien por primera vez después de haberlo visto mal durante mucho tiempo, una reorganización que es física antes que cognitiva. Como cuando un ojo ajusta el enfoque y la imagen que estaba borrosa asume de repente la nitidez que siempre tuvo, pero que el instrumento no estaba calibrado para percibir. Su voz había salido sin el micrófono, sin los 30 años de calibración, con la cualidad cruda de quien está hablando antes de poder controlar lo que dice. Tú no entiendes nada, y llega entonces, con la desesperación específica de quien intenta encontrar una salida en una pared lisa. Eres una retrasada. ¿Cómo lo lograste? Iris había mirado su copa de champán. No él, al líquido, las burbujas más pequeñas ahora, el gas disipándose con la física inexorable de los sistemas que pierden presión cuando el entorno cambia. El color ligeramente más oscuro que adquiere el champán cuando la temperatura sube por encima del ideal. Había observado el líquido por un momento, con la atención de alguien que evalúa una solución química. Luego lo había mirado a él. Por primera vez desde su llegada al salón, hubo contacto visual directo. No la desviación lateral que era su patrón, no la dirección calculada que era su protocolo, sino el encuentro directo de 2 pares de ojos, donde un par estaba enfocado totalmente, y el otro intentaba encontrar algo a que aferrarse. Yo no entiendo de chistes. Su voz había salido con la calidad de siempre, informativa, sin inflexiones,
sin modulación emocional, pero había algo en esa calidad que, en ese momento específico, fue más preciso de lo que habría sido cualquier inflexión, ni de ironías. Pero entiendo de números que no mienten. Una pausa de exactamente la duración necesaria para que las siguientes palabras tuvieran su propio espacio. El señor mintió. Los números contaron la verdad. Es una ecuación simple. Los agentes habían continuado el movimiento de traslado. Claudio Montes de Oca había sido escoltado por el pasillo, con las esposas, y el smoking gris y el bronceado artificial, y los 30 años de personaje había construido para ocupar un tipo específico de espacio en el mundo. Y que ahora era solo la ropa de alguien que estaba siendo conducido hacia afuera de un salón de hotel por agentes federales, mientras los candelabros de cristal Baquea seguían titilando arriba. Iris se había quedado donde estaba. Había mirado la copa una última vez. Había puesto el champán intacto sobre la mesa más cercana con el gesto funcional de quien deposita un objeto que ya cumplió su función de ser cargado y que no tiene ninguna otra función que cumplir en ese momento. Y se había quedado de pie en el salón que estaba siendo desalojado, con la lentitud de los procesos burocráticos que no tienen prisa, porque la prisa ya pasó. Agentes recogiendo documentos. Invitados siendo liberados tras su identificación. La mesa del pastel de 5 pisos intacta, en el centro de la pista de baile, donde nadie había bailado, en la segunda mitad de la noche. El vestido de gala azul cobalto aún destellaba bajo los candelabros. Balanceaba levemente el torso, hacia adelante, hacia atrás, el ritmo de siempre, el ritmo que la regulaba, el ritmo que había estado presente en cada madrugada de columnas en la libreta amarilla, en cada correo enviado por el servidor anónimo, en cada fragmento de verdad construido con la paciencia de una mente que no conocía atajos porque no los necesitaba. Solo necesitaba tiempo, y patrones, y un ducto de ascensor con un aislamiento acústico insuficiente. La ecuación había cuadrado. El furgón policial estaba estacionado en la entrada principal del Hotel Impe, y Ali con la premeditación de los vehículos que no necesitan pedir perdón por el espacio que ocupan. Había periodistas, no los periodistas que habían sido invitados para cubrir el evento social. Aquellos habían llegado con pases de prensa para la gala de invierno, con el interés específico de quien cubre el tipo de noticias, donde los nombres son conocidos, la ropa es cara, y el contenido es la superficie brillante de las cosas. Los periodistas que estaban ahora en la acera habían llegado con otro tipo de aviso, el tipo que circula en las redacciones cuando una fuente dentro de un operativo señala que algo de tamaño inusual está sucediendo en una dirección específica. Esa noche había cámaras, había micrófonos extendidos, estaba el tipo de luz blanca y intensa que producen las cámaras de televisión y que transforma cualquier rostro en material para el noticiero de la mañana siguiente. Claudio Montes de Oca había salido por la puerta principal en dos agentes. El smoking gris estaba arrugado. No mucho. No con la violencia dramática de las escenas de arresto que existen en el imaginario colectivo, sino con el arrugado específico de quien ha pasado una hora en una situación de tensión física y emocional dentro de una ropa que había sido planchada para comunicar otra cosa. La corbata estaba torcida. El bronceado artificial era visible bajo la luz blanca de las cámaras con una calidad que la luz suave del salón no había revelado. La imprecisión de un color que no vino del sol. Había mantenido la barbilla ligeramente erguida. Había sido el único elemento del personaje. Había sobrevivido, intacto, a aquella noche. El reflejo de 3 décadas de entrenamiento que el cuerpo mantenía incluso cuando la mente ya había procesado que ya no había ningún personaje que sostener. Los ojos habían buscado a las cámaras, no para comunicar inocencia, sino por costumbre. Porque durante 30 años, las cámaras habían sido aliadas, y el sistema nervioso aún no había recibido la instrucción de tratarlas como otra cosa. Los titulares de la mañana siguiente habían sido escritos por periodistas que sabían que la frase correcta dura más que el hecho que la originó. El rey de la élite cayó en manos de la reina del sótano. Su mansión había sido clausurada esa misma noche. El procedimiento de embargo preventivo, que acompaña las operaciones de evasión de divisas de esa magnitud, es inmediato, y no espera una sentencia. Los autos habían sido trasladados al depósito del fisco. El yate había sido bloqueado en la marina, por una orden judicial transmitida electrónicamente, antes del amanecer. Las obras de arte 12 piezas, valuadas colectivamente en cifras que las facturas jamás habían reflejado, habían sido inventariadas por peritos que llegaron con guantes de algodón y cámaras fotográficas, y con la paciencia específica de quien sabe que el trabajo demorará, y que la prisa, en esos casos, crea problemas mayores de los que resuelve. Todo para pagar la deuda con el fisco. La cifra era de
2.800 millones. Iris había calculado ese número 18 meses antes, con un margen de error de menos del 3%. Lo había verificado 3 veces con diferentes metodologías. Porque la precisión era el estándar mínimo aceptable y no el objetivo máximo. En el salón del Hotel Impe y Ali, los meseros recogían los platos. Era el trabajo silencioso y invisible que ocurre al final de todos los eventos grandes. El desmontaje de la superficie. El regreso del espacio al estado que tenía antes de recibir a toda la noche. Las mesas siendo despojadas de sus manteles. Las copas siendo reunidas en bandejas. El pastel de 5 pisos siendo llevado intacto a algún lugar. Tal vez a la cocina. Tal vez a la basura. Ciertamente a la mesa de nadie que hubiera estado en esa sala aquella noche. Iris seguía de pie en el mismo lugar. Primera fila de la pista de baile. Línea de visión directa hacia el escenario que ahora estaba vacío. Sin micrófono. Sin banquero. Sin la copa que había quedado inclinada en el borde y que un mesero había recogido 40 minutos antes, con el mismo gesto neutral con el que había recogido todas las demás copas. Ella aún sostenía la suya. El champán había perdido su temperatura ideal hacía mucho tiempo. Estaba a la temperatura ambiente, que era la temperatura del salón de un hotel, después de una operación policial, que era más alta que la temperatura del champán servido correctamente. Las burbujas habían disminuido en frecuencia, pero no se habían detenido. Todavía estaba el patrón fractal de los núcleos de gas, formándose en la superficie interna del cristal y subiendo con la física, que no negocia con el contexto que la rodea. Había observado ese patrón durante un tiempo considerable. Había algo matemáticamente satisfactorio en la forma en que se organizaban las burbujas, no de forma aleatoria, sino a partir de puntos específicos en la superficie del cristal, donde imperfecciones microscópicas servían como sitios de nucleación. Cada burbuja siguiendo la misma trayectoria ascendente con variaciones que eran predecibles si el modelo era correcto. Levantó la copa. No había nadie con quien brindar. Eso había sido calculado como probable desde antes de llegar. Había estimado en un 86% la probabilidad de que el brindis sería solitario, basándose en el análisis del tiempo promedio de duración de las operaciones de cateo y aprehensión de esa magnitud, y en el número de invitados que necesitarían ser identificados antes de ser liberados. Había tomado un sorbo. La efervescencia había llegado antes que el sabor. Las burbujas encontrando la lengua y el paladar con una estimulación que le dará simultáneamente táctil y gustativa, y que su sistema sensorial había registrado como excesiva en el espectro específico de las texturas que producían incomodidad. El sabor en sí era ácido, con un fondo ligeramente dulzón que no había sido desagradable, pero que había sido superado por la textura hasta el punto de no ser la experiencia dominante. No le había gustado. Había apreciado la simetría de la copa. Había dejado el champán de nuevo sobre la mesa, con el gesto de quien completa un experimento cuyos resultados fueron registrados y que no necesita ser repetido. Para su confirmación, el comisionado se había acercado después de que se tomó la última declaración, cuando el salón había llegado a ese estado de casi vacío que precede al vacío total. Había una expresión en su rostro que ella había identificado como una combinación de respeto profesional y la pregunta que las personas con autoridad hacen cuando quieren ofrecer algo que consideran valioso. El cargo de perita contable en la Policía Federal había sido descrito con los términos que comunicaban prestigio, remuneración por encima del mercado, relevancia institucional. El tipo de posición que justificaría lo que ella había construido a lo largo de 18 meses. Había escuchado la descripción completa. Mucho ruido. La respuesta había salido con la claridad y la brevedad de quien no necesita excusas para lo que sabe sobre sí mismo. Muchas personas. Una pausa. Prefiero trabajar desde casa. El comisionado se había quedado un momento procesando el rechazo. Había sentido, con la cabeza, con el respeto específico de quien recibe una respuesta que no esperaba pero que, al recibirla, reconoce como coherente con todo lo que había aprendido sobre aquella persona esa noche. Lo que siguió no fue inmediato. Se había construido a lo largo de meses, a través de canales que no exigían presencia física, a través de documentos enviados por sistemas encriptados y reportes que llegaban a las autoridades fiscales con la precisión y puntualidad que se habían convertido en la firma de un trabajo sin nombre visible pero con un resultado inconfundible. La oficina en casa había sido instalada en la habitación de un departamento alquilado en un barrio tranquilo. 3 monitores, conexión de fibra óptica con redundancia, una silla ergonómica con soporte lumbar ajustable que ella había investigado durante 2 semanas antes de comprar porque una decisión que
involucraba contacto físico prolongado, exigía una investigación proporcional a ese contacto. El gato persa había llegado 6 meses después. No fue planeado. Lo había encontrado un sábado por la tarde en una feria de adopción organizada por una ONG. El mismo tipo de ONG que había hecho la recomendación para el banco años atrás. Se había quedado en su regazo durante los 40 minutos que ella pasó en la feria evaluando si la adopción era logísticamente compatible con su rutina. Y se había quedado quieto con el peso exacto, la temperatura exacta y el ritmo respiratorio que su sistema sensorial había registrado como regulador antes de que ella hubiera terminado la evaluación logística. Ella había llenado el formulario de adopción. Los audífonos de cancelación de ruido quedaban al lado del teclado. El pijama era de algodón, lavado 50 veces hasta alcanzar esa suavidad específica que hacía a la tela compatible con jornadas largas. Las pantallas mostraban gráficos con la complejidad de los sistemas que solo parecen complejos para quienes no tienen la llave de la estructura subyacente. Para quienes tienen la llave, son solo patrones. Y los patrones tienen lógica. Y la lógica tiene solución. Era la consultora forense financiera mejor pagada del país. Nadie en la industria conocía su nombre. Conocían los resultados. La recuperación de activos, que había sumado el mayor valor en la historia del sistema financiero del país. Los fraudes identificados, con meses de anticipación, en comparación con cualquier modelo automatizado disponible en el mercado. Los informes que llegaban a las autoridades firmados únicamente con una inicial. Los destinatarios habían aprendido a reconocer como garantía de precisión. El vestido estaba enmarcado. Había una vitrina de cristal en la pared de la oficina en casa, no porque fuera necesario proteger la tela, sino porque había algo matemáticamente correcto en preservar el objeto, que había sido, al mismo tiempo, armadura, instrumento y prueba de que la ecuación había cerrado por el lado correcto. El azul cobalto de los hilos de zafiro aún destellaba bajo la luz direccional que ella había instalado con el ángulo específico que reproducía la refracción de los candelabros Baquea. Al lado, una placa de madera sencilla, letra grabada en láser, sin adornos, sin un marco elaborado. La frase había sido elegida no por su poesía, sino por su precisión. Era la descripción más exacta de lo que había aprendido a lo largo de 18 meses de columnas en una libreta amarilla, correos anónimos y una noche de vals de Strauss interrumpida. Los números no tienen prejuicios, simplemente existen para entender lo que sucedía del otro lado. Necesitamos avanzar algunos años en el tiempo. La lavandería del penal de régimen semiabierto tenía el olor específico de los lugares donde el calor, el jabón y la tela mojada coexisten en gran cantidad, un olor que es neutral para quien ha estado ahí el tiempo suficiente, y que es abrumador para quien entra por primera vez. Las máquinas industriales producían un ruido continuo que llenaba el espacio con la democracia del ruido, que no distingue quién escucha. Claudio Montes de Oca doblaba uniformes. No era una tarea que exigiera tomar decisiones. Había una técnica. Había un ritmo. Estaba la secuencia de pliegues que daba como resultado el rectángulo de tamaño estándar que cabía en los estantes del almacén. Era un trabajo repetitivo y preciso. Y completamente opuesto a la idea de sí mismo que había construido a lo largo de 30 años. La televisión del área común estaba en la repisa alta, con el volumen ajustado para ser audible por encima de las máquinas. Era el noticiero de la tarde, el tipo de programa que se transmite en las televisiones de los lugares públicos, asumiendo que alguien podría estar prestando atención, pero sin la certeza de que alguien lo esté haciendo. La reportera había anunciado con el tono reservado para los temas que tienen peso institucional, pero que necesitan ser comunicados con cuidado, porque los detalles son sensibles. La genio detrás de la mayor recuperación de activos en la historia del país, conocida solo como Artemis, que opera en las sombras y desmanteló el esquema del Banco Orion. La foto había aparecido en la pantalla. El vestido azul cobalto, con los hilos de zafiro, era inconfundible. Había destellado bajo los candelabros Baquea en una noche que había marcado un antes y un después. Y había destellado de la misma forma en la foto, bajo una luz diferente, con el rostro difuminado por cuestiones de seguridad, que eran cuestiones de seguridad reales porque había otros esquemas bajo investigación, y la herramienta que los investigaba necesitaba una protección proporcional al valor que representaba. El rostro estaba difuminado, el vestido no. La pila de uniformes limpios había aterrizado en el suelo de la lavandería, con el sonido suave de la tela, que no tiene peso suficiente para hacer ruido, pero que cuando cae comunica de todos modos lo que acaba de caer. Claudio se había quedado paralizado con las manos vacías donde antes había estado la pila. Había algo en el proceso de reconocer del vestido, la noticia, el nombre Artemis,
La secuencia que conectaba esa foto esa noche a ese salón, a esa memoria USB a ese furgón policial, que había llegado, no como una revelación, sino como la confirmación de algo que alguna parte de él ya había procesado, pero que había encontrado resistencia para aceptar por completo. Las primeras lágrimas habían llegado con una rabia que ya no tenía un blanco adecuado donde aterrizar. No había un abogado a quien llamar. No había un asesor de prensa para gestionar la narrativa. No había un micrófono para calibrar la voz. Solo estaba la lavandería y las máquinas y los uniformes en el suelo, y la televisión. Había continuado el noticiero con la indiferencia de los programas que no saben quién los está viendo. En tu opinión, ¿cuál fue el mayor castigo para el banquero? ¿Perder la libertad y el dinero? ¿O tener que aceptar que fue derribado por la mente diferente a la que humilló frente a 500 invitados millonarios, en la oficina, en casa? Esa misma tarde, el gato persa había cambiado ligeramente de posición en el regazo de Iris, sin despertarse por completo. El tipo de ajuste que hacen los gatos cuando el sueño cambia de fase, y que ella había aprendido a recibir sin un movimiento correspondiente, porque el movimiento brusco interrumpía el proceso. Las pantallas mostraban un nuevo conjunto de patrones. Había una anomalía en un fondo de pensiones del sector eléctrico que había aparecido por tercera vez en análisis de semanas diferentes. No era lo suficientemente grande como para activar las alertas automáticas del sistema, pero estaba presente con una frecuencia estadísticamente inconsistente, con una variación aleatoria. Ella había abierto el bloc de notas. Había anotado la primera columna. Esta historia nos enseña que la mente que el mundo eligió ignorar es a menudo la única que ve lo que el mundo no quiere que se vea. Que la diferencia tratada como debilidad puede ser precisamente la fuerza que ningún esquema sofisticado logra anticipar. Porque fue construido por personas que nunca imaginaron que tal cosa sería posible. Transformó la exclusión en precisión quirúrgica. Y los números, como siempre, contaron la verdad.